En la madrugada del 15 de enero de 1947, Elizabeth Short desapareció de los glamorosos salones de Los Ángeles sin dejar rastro. Lo que sucedería después marcaría para siempre la historia de Hollywood y se convertiría en el crimen sin resolver más perturbador de la era dorada del cine. Esta es la historia de la Dalia Negra, el caso que cambió la forma en que América comprendía el lado oscuro de sus propias celebridades. Elizabeth Ann Short tenía 23 años cuando la noche se la tragó. Era una joven actriz aspirante, hermosa y llena de sueños, que había llegado a Los Ángeles con la esperanza de conquistar la industria del cine. Su belleza era notable, sus rasgos clásicos y su presencia hipnotizante hacían que los hombres se sintieran atraídos a ella como polillas a una llama. Pero bajo aquella superficie radiante se escondía una joven vulnerable, sin dinero, sin familia cercana, y desesperada por alcanzar el éxito en una ciudad que no siempre era amable con las mujeres que llegaban con ambiciones de grandeza. Antes de que desapareciera, Elizabeth frecuentaba los bares y restaurantes más elegantes de Hollywood. Pasaba sus días en la avenida Hollywood Boulevard, en los cafés donde se reunían actores, productores y directores. Ella hacía amistades con facilidad, especialmente con hombres que veían en ella una promesa de belleza y juventud. Nadie en ese momento sabía que aquella muchacha radiante estaba a solo días de convertirse en la víctima del crimen más infame de la historia de Los Ángeles. Si vieras este video, antes de que continuemos, me gustaría que te suscribieras al canal Secretos en 30 segundos, donde exploramos los misterios más oscuros de la historia que probablemente desconoces. El apodo La Dalia Negra surge de un aspecto peculiar de su vida y de la forma en que fue bautizado el caso por la prensa sensacionalista. Algunos afirman que Elizabeth tenía una preferencia por usar vestidos negros y que frecuentaba un lugar conocido como el Florentine Gardens, donde bailarinas y actrices aspirantes se reunían en la penumbra de la noche. Otros sugieren que el apodo fue inventado por los reporteros para darle al caso un aura de misterio y dramatismo que lo hiciera más atractivo para los lectores de periódicos. La verdad es que el apodo se pegó porque representaba perfectamente el contraste entre su belleza y el destino oscuro que le aguardaba. A mediados de enero, Elizabeth fue vista por última vez en el Hotel Biltmore del centro de Los Ángeles. Se presume que dejó ese lugar acompañada de alguien. Tal vez alguien que conocía, tal vez un desconocido que aparentaba serlo. Lo que sucedió después en esas horas entre la noche del 15 de enero y la mañana del siguiente día permanece envuelto en la oscuridad más profunda. No hay testigos confiables, no hay confesiones verificadas, no hay evidencia definitiva que explique lo que le sucedió a Elizabeth Short durante esas cruciales horas. Lo único que se sabe con certeza es que ella desapareció y que lo que le sucedió fue tan brutal, tan perverso, que conmocionó a toda una nación. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas hasta ahora sobre este caso. ¿Crees que alguna vez se descubrirá la verdad detrás de este crimen? Hollywood en 1947 era una ciudad de contrastes extremos, donde la riqueza y la pobreza existían lado a lado, donde los sueños se hacían realidad para algunos mientras que para otros se convertían en pesadillas. Elizabeth Short fue atrapada en ese mundo de contrastes, una chica pobre que buscaba desesperadamente convertirse en estrella en un lugar donde la competencia era feroz, y los hombres con poder podían hacer prácticamente lo que quisieran sin temor a las consecuencias. Lo que hace que el caso de la Dalia Negra sea tan importante, tan relevante incluso después de más de 70 años, es que representa algo más que un crimen pasional o el resultado de una obsesión enfermiza. Representa la intersección entre la ambición desenfrenada, la vulnerabilidad de la juventud y una sociedad que frecuentemente miraba hacia otro lado cuando se trataba de crímenes contra mujeres. El caso de Elizabeth Short sacó a la luz pública las grietas y las sombras de una industria que se construyó sobre promesas falsas y sueños rotos. Su historia es una advertencia, un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida cuando se busca desesperadamente pertenecer a un mundo que no siempre valora la humanidad. Los últimos días de Elizabeth Short pueden ser reconstruidos solo a través de fragmentos de testimonio, recuerdos borrosos y la investigación meticulosa de detectives que trabajaban con pistas incompletas. El relato que emerge es el de una joven en constante movimiento, viajando entre diferentes hoteles, reuniéndose con hombres que había conocido recientemente, y buscando desesperadamente alguna oportunidad que la llevara al éxito cinematográfico que parecía estar siempre fuera de su alcance. Cada testimonio presenta contradicciones, cada recuerdo es matizado por la subjetividad de quien lo cuenta, y cada detalle se vuelve más confuso a medida que el tiempo avanza. En los días previos a su desaparición, Elizabeth se hospedaba en el Hotel Mayflower, ubicado en el centro de Los Ángeles.
Era el tipo de hotel donde se alojaban las personas de recursos modestos, trabajadores de la industria del cine, vendedores ambulantes y jóvenes aspirantes a actores que llegaban a la ciudad con poco más que la ropa que llevaban puesta. Elizabeth había establecido una rutina durante esos días, saliendo durante el día para buscar trabajo en audiciones y retornando por las noches para pasar tiempo en los bares y lugares sociales donde podía conocer gente. Su vida era un balance constante entre la esperanza y la desesperación, entre los momentos en que creía que el éxito estaba cerca y aquellos en que enfrentaba la dura realidad de una industria que rechazaba sus esfuerzos. En la tarde del 14 de enero, Elizabeth fue vista en el centro de Los Ángeles acompañada por un hombre cuya identidad y propósito permanecen en gran medida desconocidos. Los testigos describen un encuentro casual, alguien que ella había conocido días antes en alguno de los lugares donde frecuentaba. Tal vez en el bar de un restaurante, tal vez en la calle. Este hombre, cuyo rostro nunca fue claramente identificado en los registros policiales, apareció como parte de la última cadena conocida de eventos en la vida de Elizabeth. Ella accedió a pasar tiempo con él, quizás esperando que tuviera conexiones en la industria del cine, quizás simplemente buscando compañía o distracción de la monotonía de su existencia en Los Ángeles. Alrededor de las 6 de la tarde, Elizabeth fue vista en el vestíbulo del Hotel Biltmore, uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad. Ella lucía radiante, vistiendo un elegante vestido negro que acentuaba su figura y su belleza natural. El personal del hotel la recordaba porque no era común ver a mujeres jóvenes de su clase social en ese lugar de lujo. Ella parecía estar esperando a alguien, mirando hacia la puerta principal con una expresión que algunos interpretaron como esperanzadora y otros como inquieta. Su compañero durante el día no estaba con ella en ese momento, o al menos no fue visto por los empleados del hotel que posteriormente declararon haber estado presentes. Las horas siguientes se vuelven cada vez más oscuras, más inciertas, más envueltas en el misterio. Algunos testigos afirmaron haber visto a Elizabeth en diferentes lugares de la ciudad durante la noche, en bares y restaurantes, siempre acompañada por hombres diferentes. Otros juran que la vieron en establecimientos ubicados a millas de distancia, lo que hacía imposible que ella estuviera en ambos lugares al mismo tiempo. Las historias se contradicen, los detalles se confunden, y surge un patrón desconcertante de avistamientos conflictivos que hacen imposible reconstruir con certeza dónde estuvo Elizabeth durante esas cruciales horas. Uno de los testimonios más perturbadores proviene de una mujer que afirmó haber visto a Elizabeth en compañía de dos hombres en un automóvil oscuro. Según este relato, Elizabeth parecía estar bajo algún tipo de coacción, sus movimientos restringidos, su expresión asustada. Sin embargo, este testimonio nunca pudo ser completamente corroborado, y la mujer que lo proporcionó tenía dudas sobre las fechas exactas y la hora en que supuestamente vio este incidente. Surgen preguntas que permanecen sin respuesta. Elizabeth fue llevada en contra de su voluntad. Acudió voluntariamente a una cita que le fue sugerida por alguien en quien confiaba. Fue drogada, manipulada, engañada. Alrededor de las 10 de la noche del 14 de enero, el Hotel Biltmore reportaría más tarde que Elizabeth fue vista abandonando el establecimiento. A partir de ese momento, ella se convierte en un fantasma, una silueta desaparecida en la noche de Los Ángeles. No hay más avistamientos confirmados, no hay más testigos confiables, no hay más pistas que pudieran explicar qué sucedió durante las siguientes horas. Lo que se sabe es que Elizabeth Short, la joven hermosa que había estado buscando su lugar en el mundo, simplemente desapareció. Su rastro se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo el misterio de lo que realmente ocurrió esa noche fatídica. En la mañana del 15 de enero de 1947, una mujer caminaba por un lote vacío en un barrio de clase trabajadora de Los Ángeles, en la intersección de South Norton Avenue y West 39th Street. Ella no esperaba encontrar nada más que basura dispersa y escombros, las cosas ordinarias que se encuentran en terrenos abandonados. Lo que sus ojos descubrieron, en cambio, fue algo que nunca podría olvidar, algo que cambiaría el curso de la historia criminal de Los Ángeles y que la perseguiría por el resto de su vida. Ahí, expuesto a la luz matutina del invierno, yacía el cuerpo de una mujer, cortado limpiamente por la mitad a la altura de la cintura. La noticia se propagó rápidamente a través de Los Ángeles como un incendio fuera de control. La policía llegó al sitio y fue recibida con una escena de horror absoluto. El cuerpo había sido meticulosamente limpiado, lo que sugería que el asesino había tenido amplio tiempo y acceso a instalaciones donde pudiera realizar su macabra tarea sin ser interrumpido. No había signos de lucha apasionada, ni evidencia de una muerte por asfixia o veneno, sino algo más frío, más calculado, más deliberado.
El corte era tan preciso que muchos investigadores inmediatamente sospecharon que había sido realizado por alguien con conocimientos médicos o quirúrgicos, alguien entrenado en la anatomía humana. La identificación del cuerpo llegó rápidamente. Los dentistas, después de examinar los dientes, confirmaron que se trataba de Elizabeth Short, la joven desaparecida cuya fotografía había comenzado a circular entre la policía local. El shock de la confirmación fue abrumador para todos los involucrados en el caso. Lo que había comenzado como una desaparición misteriosa se había convertido en uno de los crímenes más atroces jamás cometidos en Los Ángeles. La brutalidad del acto, la deliberación con la que había sido ejecutado y la naturaleza sexual implícita del crimen generaron una reacción visceral no solo en la policía sino en toda la ciudad. Los reporteros de prensa llegaron al sitio como buitres, olfateando la historia del siglo. La imagen de aquel lote vacío, con cinta amarilla de la policía rodeando el perímetro y detectives tomando fotografías, fue reproducida en todos los periódicos de Los Ángeles y luego transmitida a todo el país. Los titulares gritaban historias de horror, de la brutalidad inimaginable que había sido infligida a una joven hermosa. La prensa, en su sed por vender periódicos, comenzó a especular salvajemente sobre la identidad del asesino, presentando teorías que iban desde lo plausible hasta lo completamente absurdo. El examen forense del cuerpo reveló detalles escalofriantes que solo alimentaban el misterio. Además de la bisección, Elizabeth había sufrido múltiples lesiones y mutilaciones infligidas ante mortem, lo que significaba que había estado viva durante al menos parte de la tortura. Su rostro había sido cortado en ambas comisuras de la boca, creando una sonrisa grotesca que los investigadores bautizaron como la sonrisa de Glasgow. Había marcas de mordidas en su cuerpo, sugerencias de abuso sexual, y evidencia de que ella había sido detenida cautiva durante algún periodo después de su desaparición. El patrón de violencia sugería que el asesino no solo había querido matarla, sino destruirla, humillarla incluso después de que su capacidad para sufrir hubiera terminado. La reacción pública fue de puro terror y asombro. Los ciudadanos de Los Ángeles, especialmente las mujeres jóvenes, se sintieron vulnerables y asustados. ¿Quién era capaz de cometer un crimen tan horrible? ¿Dónde estaba este monstruo que caminaba entre ellos? La policía fue presionada intensamente para producir resultados rápidamente, para atrapar al asesino antes de que pudiera atacar nuevamente. El Departamento de Policía de Los Ángeles respondió movilizando cientos de detectives, interrogando a miles de sospechosos potenciales y buscando cualquier pista que pudiera llevar a la identidad del perpetrador. Uno de los aspectos más perturbadores del caso era la precisión quirúrgica del corte. Los médicos forenses que examinaron el cuerpo notaron que la bisección había sido realizada con un conocimiento anatómico experto. Las principales arterias y órganos habían sido evitados de una manera que sugería que el asesino sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esta observación llevó a la policía a enfocarse en médicos, cirujanos, carniceros y otros individuos con entrenamiento en la manipulación del cuerpo humano. Se iniciaron investigaciones exhaustivas en hospitales, consultorios médicos y clínicas en toda la región de Los Ángeles. El impacto mediático del crimen fue sin precedentes para su época. Los periódicos vendían más copias que nunca, la radio transmitía actualizaciones sobre la investigación y las conversaciones en las calles giraban obsesivamente alrededor del crimen. Elizabeth Short, quien había sido una persona desconocida semanas antes, se había convertido en un ícono instantáneo del crimen, un símbolo de la vulnerabilidad de las jóvenes mujeres en una ciudad que prometía sueños pero entregaba pesadillas. Su nombre, vinculado ahora para siempre con el apodo de la Dalia Negra, resonaría a través de las décadas como uno de los crímenes más infames de la historia moderna. Uno de los primeros sospechosos principales fue un médico de Los Ángeles cuyo comportamiento y pasado lo hicieron parecer un candidato plausible. Este médico había sido interrogado por su acceso a instrumentos quirúrgicos, por su conocimiento de anatomía y por ciertos aspectos de su vida personal que parecían sospechosos a los investigadores. Se rumoreaba que él había tenido encuentros con mujeres jóvenes, que frecuentaba los mismos establecimientos donde Elizabeth había sido vista, y que tenía una obsesión enfermiza con la belleza femenina. Sin embargo, a pesar de la presión de la investigación, nunca fue posible vincular de manera concluyente a este médico con el crimen, y finalmente fue liberado. Otro sospechoso importante fue un carnicero de Los Ángeles cuya habilidad para despicar cuerpos lo convirtió en candidato para la investigación. Los detectives razonaban que alguien con experiencia en la disección de animales podría poseer las habilidades necesarias para cometer el crimen con tal precisión. Este hombre también fue sometido a interrogatorios intensos. Su casa fue registrada.
y se examinó meticulosamente su pasado en busca de indicios de comportamiento criminal. Sin embargo, como sucedió con otros sospechosos principales, no se encontró evidencia concluyente que demostrara su participación en el asesinato de Elizabeth Short. La policía también persiguió una teoría que involucraba a miembros de la mafia de Los Ángeles. Había especulaciones de que Elizabeth podría haber sido asesinada por delincuentes que operaban en los márgenes de la sociedad, individuos sin restricciones morales que podían haber visto en ella una amenaza o simplemente un objeto para su depravación. Se investigaron conexiones entre Elizabeth y varios criminales conocidos. Se buscaron vínculos que pudieran explicar por qué ella habría sido elegida como víctima. Los investigadores seguían pistas que conducían a garitos ilegales, casas de prostitución y establecimientos donde operaban las redes criminales de la época. Una de las teorías más persistentes involucraba a un grupo de hombres en lugar de un perpetrador solitario. Algunos investigadores creían que Elizabeth podría haber sido la víctima de un crimen cometido por múltiples individuos, tal vez como parte de algún tipo de ritual perverso o venganza. Esta teoría generó búsquedas de conexiones entre diferentes sospechosos, intentos de identificar quién había retenido a Elizabeth, quién la había torturado y quién finalmente había realizado el corte que la biseccionó. Sin embargo, esta teoría también resultó imposible de comprobar con la evidencia disponible. A medida que pasaban los meses, los errores cometidos por la policía se hicieron evidentes. En primer lugar, la escena del crimen había sido contaminada por reporteros y curiosos que fueron permitidos acercarse demasiado. La prensa sensacionalista había interferido en la investigación, publicando pistas que hacían que criminales más astutos pudieran adelantarse a los detectives. En segundo lugar, la policía había fallado en recopilar y preservar cierta evidencia de manera adecuada, lo que significaba que incluso cuando se encontraban pistas potenciales, podrían ser inadmisibles en un tribunal. En tercer lugar, la investigación había sido ejecutada de manera desorganizada, con múltiples oficiales persiguiendo pistas diferentes sin coordinación efectiva. Los confesantes falsos complicaron enormemente la investigación. A medida que el caso ganaba prominencia nacional, múltiples individuos comenzaron a confesarse como culpables del asesinato de la Dalia Negra. Algunos lo hacían buscando notoriedad, otros estaban mentalmente perturbados, y algunos simplemente querían la atención que conllevaba ser investigado por un crimen de tan alto perfil. Los detectives tuvieron que gastar recursos valiosos investigando estas confesiones falsas, verificando coartadas, solo para descubrir que se trataba de pérdidas de tiempo. A medida que los meses se convertían en años, la investigación se enfrió notablemente. El departamento de policía simplemente no tenía suficientes pistas sólidas para proceder, y otros crímenes demandaban atención. Los detectives que habían trabajado obsesivamente en el caso durante los primeros meses fueron asignados a otras investigaciones. Los expedientes fueron archivados, pero nunca completamente cerrados, un recordatorio permanente de que la justicia no siempre llega a los culpables. El caso de la Dalia Negra había sido perseguido con intensidad sin precedentes, pero la investigación infructuosa dejó tras de sí más preguntas que respuestas. Más de 77 años han pasado desde que Elizabeth Short fue encontrada en aquel lote vacío de Los Ángeles, y sin embargo, el caso de la Dalia Negra permanece sin resolver, un misterio que continúa capturando la imaginación de criminólogos, historiadores y entusiastas del crimen verdadero en todo el mundo. No hay un criminal en prisión pagando por su crimen, no hay una familia que haya encontrado cierre, no hay una respuesta definitiva a la pregunta fundamental que ha perseguido a Los Ángeles durante casi 8 décadas. ¿Quién mató a Elizabeth Short y por qué? La falta de resolución del caso es en sí misma un testamento del fracaso del sistema de justicia criminal, una cicatriz que nunca cicatrizó completamente en la psique de una ciudad que se suponía que era la capital del glamour y el éxito americano. El legado del caso de la Dalia Negra ha trascendido el ámbito del crimen verdadero para convertirse en un fenómeno cultural que toca aspectos profundos de la sociedad americana. La historia de Elizabeth Short ha sido dramatizada en películas, libros, documentales y series de televisión que exploran diferentes ángulos del caso, diferentes teorías sobre lo que sucedió. Su imagen, especialmente aquella fotografía de ella sonriendo hacia la cámara con inocencia y esperanza, se ha convertido en un ícono de la tragedia americana, un símbolo de cómo los sueños pueden convertirse en pesadillas. Generaciones de personas que nunca conocieron a Elizabeth, que nacieron años después de su muerte, sienten una conexión emocional con su historia, como si de alguna manera pudieran entender, a través de su tragedia, algo fundamental sobre la condición humana.
El caso de la Dalia Negra revolucionó la forma en que se conducían las investigaciones criminales en Estados Unidos. Fue uno de los primeros casos de alto perfil donde la interferencia de la prensa jugó un papel tan significativo y tan perjudicial en la investigación. Los errores cometidos durante la investigación del caso de Elizabeth Short fueron estudiados en academias policiales y universidades como ejemplos de lo que no se debe hacer. Se desarrollaron nuevos protocolos para proteger escenas de crímenes, se establecieron directrices más estrictas para las relaciones entre la policía y los medios de comunicación, y se reconoció la importancia de la cadena de custodia en la preservación de evidencia. El asesinato de Elizabeth Short, aunque nunca fue resuelto en términos de justicia criminal, contribuyó de manera significativa al mejoramiento de las prácticas de investigación. Los Ángeles mismo fue transformado por el caso de la Dalia Negra. La ciudad que había cultivado una imagen de sofisticación y oportunidad ilimitada fue confrontada con la realidad de que existía bajo su superficie una capacidad para la brutalidad extrema. La psique colectiva de Los Ángeles fue afectada de manera profunda, especialmente para las mujeres jóvenes que ahora entendían que la belleza no era una protección sino potencialmente una vulnerabilidad. El lote vacío donde fue encontrado el cuerpo de Elizabeth se convirtió en un lugar de peregrinaje macabro, visitado por curiosos que querían conectar con el sitio del crimen más infame de la era moderna. A lo largo de las décadas, múltiples investigadores han revisado el caso, analizando la evidencia disponible bajo la luz de nuevas tecnologías forenses y metodologías investigativas. Se han propuesto teorías que involucran desde criminales desconocidos hasta figuras públicas prominentes cuyas identidades han sido protegidas por la muerte o por el paso del tiempo. Se han realizado análisis de ADN en evidencia antigua cuando ha sido posible, se han entrevistado nuevamente a los últimos testigos vivientes, se ha excavado en archivos policiales olvidados hace mucho tiempo. A pesar de todos estos esfuerzos, el culpable del asesinato de Elizabeth Short permanece en las sombras, un fantasma que tal vez murió hace mucho tiempo sin haber confesado jamás su crimen. La verdad incómoda es que el caso de la Dalia Negra probablemente nunca será resuelto. Es posible que el asesino haya muerto hace décadas, llevándose consigo la identidad del crimen a la tumba. Es posible que la evidencia relevante haya sido destruida hace mucho tiempo, descartada como irrelevante por investigadores que no entendían su significado. Es posible que el crimen haya sido cometido de una manera que hizo imposible que la tecnología de la época, o incluso la tecnología moderna, pudiera vincular el perpetrador de manera definitiva con el acto. La falta de resolución es un recordatorio de que el sistema de justicia, a pesar de su avance, tiene limitaciones fundamentales que no siempre pueden ser superadas. El impacto del caso en la cultura popular ha sido duradero y profundo. Hollywood, que fue testigo del crimen verdadero más perturbador en su ciudad, utilizó la historia como material para explorar temas de ambición, inocencia corrompida y el lado oscuro de la industria del entretenimiento. Películas como The Black Dahlia llevaron la historia a nuevas audiencias, cada una interpretando los hechos a su propia manera, cada una ofreciendo una versión diferente de quién fue Elizabeth Short y qué le sucedió. La novela negra contemporánea fue influenciada profundamente por el caso, con escritores usando elementos del crimen como inspiración para sus propias historias de corrupción y violencia. Si has seguido esta historia hasta el final, significa que has compartido en el misterio que ha cautivado a millones de personas durante décadas. El caso de la Dalia Negra nos recuerda que no todos los crímenes encuentran justicia, que no todas las víctimas reciben el cierre que merecen. Si te ha interesado esta exploración profunda del caso más oscuro de Hollywood, te invito a que te suscribas al canal Secretos en 30 segundos, donde continuaremos explorando los misterios más perturbadores de la historia, aquellos casos que desafían explicación y que permanecen grabados en la memoria colectiva de nuestra civilización. Elizabeth Short puede nunca recibir justicia en este mundo, pero su historia continuará siendo contada, recordada y explorada mientras haya personas dispuestas a escuchar.